En la mañana reflexionaba sobre la predicación y decía, la predicación, como vamos a ver ahorita, y hoy nos vamos a ir mucho más de filo, la predicación, a pesar de que es técnica, ciencia, arte, estudio, diseño, trabajo, lápiz, leer, entender contexto, tener ilustraciones, entender nuestra vida, nuestro contexto, eh, poder tener una técnica de desarrollo narrativa, comunicar, oratoria, eh, oración, ayuno, dependencia en Dios. A pesar de ser todo eso y tener siempre esas partes que a veces te hacen cuadrado cuando empiezas a predicar, porque tratas de cubrir todas las técnicas de lo que vamos a ver hermenéuticamente, llega un momento en que Dios te dice, va más allá, la predicación es Cristo hablando. Y esto es muy importante. La predicación es Cristo hablando al mundo. Es Cristo hablando al mundo. Es Cristo diciéndole a las personas que hay esperanza. Es Cristo dando un mensaje contextual para transformar realidades. Y eso es lo que todavía tiene mucha fuerza en la predicación. Muchos hoy apuestan a que la predicación quizás pase a un segundo término y nos volvamos a hacer del discipulado y la pastoral, es decir, ver la gente, enseñarle a vivir y enseñarle en corto la Biblia y esas cosas. Y eso es muy importante porque eso es parte de lo que está en la palabra, ¿no? El hecho de que discipules y es una realidad, es un mandamiento y entender esa parte, ¿no? He estado leyendo algunos Instagrams y donde unos dicen, no, la iglesia no funciona, no hay que hacer planes, no hay que hacer proyectos, todo es discipulado. Y luego otros, no, no hay que plantar iglesias. Y digo, no, más bien, creo que tenemos que entender que Dios no es de una dimensión. Dios no es de una dimensión. Y nosotros queremos hacer a Dios de una dimensión. Todo predicación, todo discipulado, todo un plan, todo un proyecto, todo un grupo, todo esto, y lo queremos hacer de una dimensión porque nos funcionó, ¿ok? Pero Dios no es de una dimensión. Cristo no fue de una dimensión. Estuvo con un enfermo, pero también estuvo con una persona de autoridad. Estuvo con una persona de autoridad, pero también estuvo con alguien que no tenía absolutamente nada y era una víctima de la sociedad, ¿no? Estuvo con gente muy inteligente, muy entendida y muy estudiada, pero también con gente muy ignorante. Se movió en un sentido violento, pero también en un sentido de paz. Entonces no es una dimensión. Y la predicación, hermanos, para que lo entiendan, no es de una dimensión. Se pueden acartonar al principio y decir, ah, no, es que aquí yo voy a ser macartuniano. Ok, bien, entonces, gloria a Dios, un día te vas a arrepentir y vas a decir, no soy macartuniano, soy del mensaje de Cristo, ¿no? Pero es normal porque vas empezando. Es el que maneja un poco más la estructura. No, yo voy a ser tantegebeliano, ¿no? Y voy a dar mensaje y voy a meterme más acá y voy a echar más el foto. Igual, y dices, ok, pero no eres eso. Eres realmente, y aquí está la parte interesante, requiere que escuches al Espíritu y a Dios desde tu contexto y desde tu vida. Por eso ningún mensaje puede ser igual. Ninguno, porque tendría que nacer en tu carne y en tu cuerpo, vivir lo que tú viviste, estar los años que tú viviste para poder predicar como tú lo harías. Y eso es imposible. Y esa es la maravilla de Dios en el mensaje y en la predicación y la maravilla de Dios en el mundo y en la creación. Ningún mensaje es igual, ningún mensaje es igual, ningún mensaje sabe igual. Porque todos hemos pasado por una diferente situación. Aún los que están aquí de matrimonio ni siquiera pueden decir lo mismo. Aunque hayan vivido tantos años, pueden hablar lo mismo. A veces hablan hasta lo contrario. ¿Por qué razón? Porque cuando entra la palabra, la leen de una manera diferente y a veces la estás leyendo desde tu necesidad de Dios o desde lo que te pasó cuando eras un niño. ¿Me explico? Entonces, esta parte interesante, hermanos, es algo muy bello en la predicación. Y vamos a entrar, porque ahora he estado muy apasionado estas semanas y me he ido así como en predicación y en exposición, pero voy a ser más pragmático. Este día pretendo ser muy pragmático, en el sentido de demostrarles
Ahora sí, técnicas. Vamos con la primera. Tres acercamientos. Compartir. Ahí se ve, ¿verdad? Tres acercamientos. ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Sale? Entonces vamos a ver aquí. Primero vamos a dar el puntero láser, y ahora sí, vamos a darle. El primer acercamiento, y lo vimos, es el acercamiento intuitivo y devocional, ¿ok? O devocional. Este acercamiento es el que todos hacemos a la Biblia. Es un acercamiento donde tú vas a la Biblia desde lo que tú tienes actualmente, desde cómo tú eres, y te apropias el mensaje. Entonces, hoy agarras y dices, hoy quiero apropiarme un mensaje, ¿no? Y sacas un pasaje, el que sea, ¿no? Eh, el que tú quieras, el que a ti te guste, ¿no? No sé, porque de tal manera amó Dios al mundo. Siempre agarramos ese, ¿ah? A ver, dígame un pasaje que se les ocurra. Todos nos vamos con Juan 3:16, creo, que es lo único que como siempre es el que agarras de camino, ese o el Salmo 23. Bueno, a ver, les voy a decir uno, Hechos 11:21. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense, un acercamiento intuitivo devocional. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué tremendo, porque cuando tú te acercas intuitivamente, devocionalmente, entonces tú reflexionas en el pasaje sin meterte en nada, solamente en lo que dice la palabra y dice, wow, el poder de Dios estaba con ellos. Es más, voy a hacer un ejercicio, a ver aquí, a quien se deje aquí, no, a quien se deje, no. A ver, uno de ustedes, a ver, sea valiente y osado y abra su micrófono y dígame esta parte. Y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. A ver, ¿qué puedes decir de ese pasaje? Si desde un acercamiento intuitivo y devocional, nada va a estar mal, lo vas a entender como tú quieras y lo vas a pasar a como tú quieras. Así en 2 minutos o en un minuto, díganos, ¿qué les deja? El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Venga, venga, sin miedo, a ver, Oscar ya abrió. Básicamente A ver, ya abrió Pavel, órale. sería cómo Dios obra a través de las personas. Utilizó a ciertas personas para llegar a otras, los que escucharon y se convirtieron. El poder del Espíritu significa que no importa si tu debilidad, si no puedes hablar bien, si tienes algún tema, el poder de Dios va a poner el camino, Él va a poner tanto herramientas, recursos y todo para alcanzar su objetivo. Y de ahí que pudiera llegar a muchas personas y éstas se convirtieran, porque también el poder podría ser entendido en esa capacidad de veracidad, de certeza, que impactó a las personas al grado de que en ese momento se convirtieran. Así es. Ok, ya hiciste ahí ¿te diste cuenta cómo? Sí es cierto, o sea, y está bien. Es un devocional, o sea, entonces, ¿qué te deja? Que tienes autoridad, que tienes poder, que puedes buscar ese poder y entonces vas a compartir y va a haber conversiones. ¿Estás de acuerdo? O sea, va a haber conversiones desde cuándo, desde que el poder esté contigo. No hemos hecho ni una investigación ni nada. Este es un acercamiento desde la intuición, desde lo que podemos concebir en nuestro contexto, lo que hemos oído, lo que hemos creído. Cada uno lo ha visto de una manera diferente. Si ahorita hubiera abierto alguien más el micrófono, lo diría distinto, muy distinto. ¿Por qué? Porque es desde su cosmovisión, ¿me explico? No va al texto, sino va desde su realidad y cómo ha visto la Biblia y cómo la ha leído a través del tiempo. A veces incluso entre nosotros, por ejemplo, que estamos en la misma iglesia, algunos podríamos hasta acercarnos un poco más al concepto, pero si tienes algún hermano de otra iglesia o alguien que ni siquiera va a la iglesia, sería diferente lo que diría. ¿Por qué? Porque es un acercamiento. Ahora, esto es devocional, por eso los devocionales, a veces unos dicen, no, es que no dice lo que dice la Biblia y no se mete al griego. Pues no. ¿Qué dice ahí? Devocional. ¿Qué es un devocional? Pues que es una intuición, es de un pasaje, se toma una experiencia y se transmite.
Y eso es lo que haces en la mañana. No te pido un estudio, haces un devocional, oras, alabas a Dios, lees un pasaje y le das una interpretación devocional o intuitiva, ¿ok? Y es muy noble. ¿Qué pasa con los devocionales que mandamos, por ejemplo, en la iglesia? Los devocionales son eso. No esperes que haya un estudio profundo. Habrá unos que sí hagan un estudio más profundo y habrá otros que sean muy así. Digas, ay, yo hubiera sido más profundo. Pues sí, tú hubieras sido más profundo, pero tú haz tu devocional con ese y genera un cambio, pero es un ejemplo y es para ayudarte porque hay gente que ni siquiera sabe hacer un devocional, es decir, ni siquiera se atreve a decir una cosa. Les platico una anécdota y esto no es tan fácil el devocional, ¿eh? Pero rompan este ciclo y traten de hacer dos, tres de los devocionales que tengan, traten de hacer su devocional y traten de escribir otra cosa diferente. ¿O qué piensan? Porque no es tan fácil. Les voy a decir algo. Sufrí mucho con no sufrí, sino me frustraba mucho con un hermano que tenía no es porque tú estás, Pavel, ni modo te tocó porque tú traes la profesión, pero sufrí con uno que era abogado, pero como ellos están, como ustedes y yo conozco a los abogados, están acostumbrados a leer así al pie y ver entre líneas y ver la palabra y ver cómo dice el texto, porque si no te revientan, ¿no? Si no pones bien la cláusula, pues te agarran por atrás y te quitan la empresa, ¿no? Entonces, como están así, entonces no dicen nada que no quiera decir bien el texto y que esté bien estructurado. Entonces le costaba mucho trabajo predicar, le decía, predica libre. Y otra vez volví a decir lo mismo. Dice, haz un resumen, haz un comentario. Y me hace un resumen. Y dije, que un comentario. Y me hace otro resumen. Que no quiero resumen, que quiero comentario. Y no podía hacer un comentario porque no se atrevía a decir lo que él pensaba. Porque eso es inseguro, ¿me explico? Porque si tú dices lo que piensas, entonces cambia la cosa. Ya no dices lo que dice lo que estás leyendo. Es más fácil hacer un resumen porque dices lo que dice el autor, ¿ok? Pero un devocional tiene un grado de dificultad porque no dices lo que dice el autor, dice lo que Dios te ha hablado a ti, desde tu contexto. Y muchos les cuesta, algunos les cuesta mucho trabajo porque tienen miedo a decir lo que Dios les está diciendo o a creer que Dios les puede decir algo diferente o a equivocarse. Entonces el devocional pareciera ser que es muy fácil, pero a veces no es tan fácil. Hay quien no puede hacer otro más que lo que una vez escuchó y nada más. Entonces, estudienlo porque este es un rompimiento para la prédica, ¿sale? Tú dirías, ¿y a poco esto no va a servir para la prédica? Pues lo que quiero es predicar bien, no inventarme historias. Sí, pero si no aprendes a dar palabra desde lo que Dios está hablando y a atreverte a leer lo que Dios está hablando a tu contexto, entonces vas a ser muy cuadrado. O sea, vas a hacer comentarios de la Biblia, no mensajes. ¿Sale? Vamos al segundo. Vamos a subirle de intensidad a esto. Acercamiento científico y racional. ¿Qué es el acercamiento científico y racional? Es el mensaje bíblico original en el contexto original, es decir, ya no solamente lo que tú pensaste ahorita, sino cuál es el contexto que rodea ese pasaje para dar un mensaje bíblico hoy. Se vale del método histórico, lo que le llaman el trasfondo histórico, con el supuesto de que la Biblia no se puede entender aparte de sus contextos históricos originales. Este pasaje que les puse es de Hechos, que hay en Hechos. Hechos es en el siglo I. Hechos surge después de que Cristo ya murió. Hechos surge después de que Cristo ya resucitó. Hechos 11, el pasaje que les dije, está en el contexto de que ya vino el Espíritu Santo. Oh, ya hubo una parte que Pavel delató que ya sabe Hechos. ¿Cuál fue? El poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dijo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba ahí. Entonces, él ya traía una historia de hechos, hizo hechos, conexión y automáticamente él concluyó algo en su devocional. Pero aquí ya no es que tú concluyas, es que tú sabes que hechos está después del Pentecostés y que ya la iglesia está surgiendo. Está en el contexto de iglesia, ¿me explico? Está en este contexto de iglesia y entonces está en el contexto de que ellos se quedaron en Lucas, no se movieron y se quedaron al final del Evangelio de Lucas por una orden de Dios. Espérense a que venga el poder del Espíritu. Y entonces se quedaron, ya vino el poder y ahora sí vayan y hagan discípulos, que dice Mateo.
Y esto lo que está haciendo, ¿se están dando cuenta cómo estoy yendo al contexto? El contexto está en la iglesia, está en el Espíritu Santo, está en el crecimiento de iglesia. Entonces dice, el poder del Señor estaba con ellos. Ah, ¿cuál poder? El del Espíritu. ¿Sí me explicó? Porque el contexto está en el libro de Lucas y Lucas escribe sobre el Espíritu Santo. Incluso hay un libro muy interesante que se llama La Teología Carismática de Lucas, la teología de lo sobrenatural, de los carismas, de los dones del Espíritu, ¿me explico? Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces dices, ah, no basta con conocer Dios ni su poder de Génesis 1. Se necesita conocer el poder del Espíritu para que la gente se convierta, crea y se rinda al Señor. Oh, ¿ya me entendieron? ¿Sí me entendieron o los hice bolas? Está interesante, ¿no? Sí, Ya, muy, muy interesante. ya le subimos de tono. Entonces dice, el interés principal del volver a la situación vital, Sitzleben, ese es alemán, de los autores, esto lo escribe, La situación vital, un autor alemán, por la exégesis histórica gramatical. Entonces vamos al contexto original, vamos al trasfondo histórico y vamos incluso qué querían decir esas palabras. Y tú dices, oye, pero ¿qué quieren decir esas palabras de poder? Ah, pues esas palabras de poder pues vienen de un término de dunamis, ¿no? Entonces, la mano del Señor, fíjense, en el original no dice dunamis, dice la mano, fíjense, la mano, la autoridad. Y esto es interesante porque en el original dice kai en seir, heir. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir heir? Dice heir es mano, la mano. Geir, la mano y la mano quiere decir autoridad. ¡Wow! Acabo de descubrir algo que no había visto. O sea, no ni siquiera el contexto de trasfondo histórico te está diciendo que es el poder del espíritu, pero el idioma original, ¿sabes qué te está diciendo? Autoridad. Los voy a poner aquí para que se queden de a seis. Espérense, porque esto está muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, yo me emociono, ¿eh? Espero que Ah, ustedes cambió también. totalmente Ahí el ya cambió. sentido. Ya cambió el sentido. ¿Vieron cómo el trasfondo histórico fue una cosa, pero el análisis lingüístico gramatical fue otra diferente? Fíjense, aquí como dice, y estaba, déjame quito, y estaba, ¿qué? La mano, Heir. ¿Ok? La mano de quién? Del Curios, del Señor con ellos, mucho y número, muchos y números, muchos y número, habiendo creído, y muchos en número, porque cuando ves el griego, no se ve, lee cómo se escribe, ¿no? Habiendo creído, volvió a el Señor. Fíjense, volvió. Entonces, cuando tú ves el término mano, es literalmente mano, es Heir. 54 la mano humana. ¿Ya vieron? La mano humana. Sentido transferido. Ahora fíjense lo que dice en la mano de Dios. El Antiguo Testamento se refiere con frecuencia a la mano de Dios en la creación o en la historia. Así Dios pone su mano sobre las personas, le extiende y por medio de ella crea y redime. Saca a Israel de Egipto con mano fuerte. Tanto la creación como la redención son enaltecidas como obra de su mano. Su mano entra en la vida de individuos. Agarra a Jeremías y Ezequiel para sus tareas proféticas. El Qumran sigue el Antiguo Testamento al hablar de la mano de Dios. En particular, la mano de Dios da victoria sobre los enemigos y ofrece consuelo en la oración. El judaísmo helenístico, sin embargo, rara vez se refiere a la mano de Dios. Para evitar antropomorfismos, prefiere hablar acerca del poder de Dios. Fíjense, cómo el judaísmo lo que hace es que pone la mano y el poder. Y entonces dices, wow, o sea, autoridad. Y entonces llegas otra vez a ese término que me ha estado dando vueltas toda la semana, autoridad y poder. O sea, y entra esto y dices, wow, también los rabinos ejercen gran restricción en esta área. En el Éxodo, la idea de que Israel sale con la mano en alto sustituye a la afirmación del Antiguo Testamento de que es sacado por la mano de Dios. Y luego se mete esto más profundo porque dice la imposición de manos. ¿Se acuerdan lo que hicimos orando por los niños y les decía, oren por los niños y extiendan su mano? O sea, extiendan sus manos porque en las manos hay poder. Para bendecir las manos se imponen sobre otros para impartir la bendición. La imposición de manos también puede transferir ¿qué?
poder en el Antiguo Testamento y en los rabinos, sin embargo, nunca vemos que se hable de la imposición de las manos para la curación y entra en la sanidad. Y se dan cuenta, ya, porque si no me emociono, y aquí nos perdemos, ¿eh? Porque esto está muy, muy bueno. Fíjense, y entonces dice, y estaba la mano. Se dieron entonces cuenta, mis amados hermanos, que, ay, espérame, no vaya a quitar lo que no debo. Se dieron entonces cuenta que es tremendo lo que Dios va hablando cuando estudias, porque vimos el contexto original y asumimos que era el Espíritu Santo. Pero cuando ves la exégesis histórica, lo gramatical, te das cuenta que está hablando de la mano de Dios, del poder de Dios. Y cuando lo estudias en el contexto original, ¿qué quiere decir mano? En ese momento cambia todo el sentido de la interpretación del texto. Y ahora predicas no solamente desde tu cosmovisión, ahora predicas desde el texto. Y no escogí el texto, pero qué buen texto para estudio es este, ¿eh? Da relieve, fíjense, el acercamiento científico racional dice, da relieve a la naturaleza histórica de la revelación bíblica. El texto habla desde su situación original. Entonces, el texto habla desde la situación original. ¿Qué es lo que se dijo ahí en ese momento? Y entonces das el mensaje bíblico. Y entonces dices, bueno, o sea, el Espíritu Santo genera el poder y entonces eso va a cambiar la realidad del mundo. Pero ahora dices, oh, la mano interviene, la mano de Dios interviene y la mano ha estado históricamente en la tierra. Y si la mano de Dios interviene, el mundo se va a arrepentir. Y por eso es cierto que toda rodilla se doblará ante Cristo. Aun cuando hoy veamos desesperanza, va a hacer algo. Cuando Dios extienda su mano, el mundo se va a someter a Dios y va a doblar la rodilla ante Cristo. Solo que no ha extendido su mano. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque está la iglesia aquí. Y porque hoy la mano la extendemos nosotros en la imposición y en lo que tenemos que hacer. Y hay un sentido, y aquí entra un poco teológico, los atributos de Dios. Ya me estoy metiendo a teología, ¿se están dando cuenta? Los atributos de Dios hablan de que todos los atributos son importantes en todo momento en Dios, y Dios es misericordia. Si extiende su mano, extiende justicia. Cuando extendía su mano había justicia, pero si hay justicia, puede haber, ya la misericordia se detiene un tanto y entonces entra lo que debe de ser. Y Dios tiene paciencia, está todavía esperando a los que se van a arrepentir y a los que van a venir a sus pies. Es tremendo esto. Y espero que se vayan emocionando. Yo me emocioné, pero vamos con esto. Supone objetividad del intérprete sin acercarse con presupuestos. ¿Ok? Objetividad. Aquí por eso se llama científico racional, ¿ok? Ves el texto, ves esto y dices lo que dice el texto, ¿ok? Desde su trasfondo histórico, desde su racional y ya no le metes más. Lo que yo ya le metí después ya no es presupuesto, porque yo ya metí teología. ¿Se dieron cuenta que metí teología? La teología la metí cuando me metí con los atributos de Dios. Eso ya es un presupuesto teológico. Eso no debe de ir en el científico racional, ¿va? Entonces ahí violenté el científico racional. Vamos al último. El último es el acercamiento contextual. Este es el más fuerte de los tres, pero es el más desafiante. Y este es el que no se hace normalmente en la iglesia y en muchos lados. Se adoptan y equilibran los supuestos básicos de los dos acercamientos anteriores, el devocional y el racional, ¿ok? La representación del proceso interpretativo que se da en la transportación del mensaje bíblico de su contexto original a un contexto contemporáneo requiere mayor elaboración. Tienes el contexto original, que es lo que vimos en el racional, el mensaje bíblico original, ya con el análisis trasfondo histórico, el análisis lingüístico gramatical, ¿ok? Con la unidad y con lo que vamos a ver, ¿vale? Tienes el contexto y lo trasladas a un contexto contemporáneo, ¿ok? Cuando alguien se acerca, lo hará desde su perspectiva, sí o sí. Cada uno nos vamos a acercar desde nuestra perspectiva, lo que vimos en el devocional. Comprende un círculo hermenéutico en el que el intérprete y el texto están comprometidos. La interpretación inevitablemente ostenta las marcas de tu contexto histórico. Es decir, tienes el contexto original,
pero tienes el contexto contemporáneo. No puedes negar que estás en el siglo XXI en México, y no solo en México, en la Ciudad de México o en Toluca, ¿ok? Que es diferente a estar en Oaxaca, ¿vale? O que es diferente que estar en Monterrey, muy diferente. Es el mismo país, pero es un diferente contexto, ¿ok? Entonces yo tengo un contexto original y me voy a un contexto contemporáneo y tengo una realidad en mi vida. Ahora, no solamente estoy en el siglo XXI, no solamente vivo en la Ciudad de México, tengo una profesión, hago ciertas cosas y eso marca. Ahora, la iglesia donde estoy no es igual que todas las iglesias, tiene un contexto, ¿me explico? No es lo mismo la iglesia en Vallejo que la iglesia en Nesa, que la iglesia en Satélite o que la iglesia en Polanco o la iglesia en Toluca. No es lo mismo, no es lo mismo, no es el mismo contexto, ¿me explico? ¿Por qué razón? Porque hay un contexto, hay una necesidad. La gente ve las cosas de una manera distinta y más en este país de contrastes, ¿ok? Entonces, ustedes lo saben, no pueden enseñar igual a chicos de de la UNAM que a chicos del TEC o que a chicos del Ibero o que a chicos que no estudiaron, ¿ok? No es igual, no es igual, el contexto es diferente, entonces trasladas el mensaje ¿a qué? A un contexto histórico y contemporáneo. Y esto hace una enseñanza contextual y implica un desafío. No solamente ya entendí este pasaje, ahora cómo bajo este pasaje que ya entendí a mi contexto, ¿ok? A mi contexto donde voy a predicar. ¿Cómo va a leer la mano del Señor la iglesia donde voy a predicar? ¿Cómo la va a leer? Puede ser que si es una iglesia muy humilde, sea una iglesia que ha sufrido mucho en la conquista y que todavía se siente menos y que se siente muy poco. Entonces la mano del Señor la lee desde un contexto de sometimiento, de dolor. ¿Me explico? Pero puede ser que si es una iglesia en otro contexto, la mano del Señor la vea como una mano que empodera. Entonces tú tienes que aprender dónde está el contexto, ¿ok? Y tú dirías, ay, ¿a poco eso sí pasa? Sí, sí pasa. Si tú predicas un mensaje en un lugar y luego lo predicas en otro lugar y dices, pues en este causó sensación, en el otro te pueden apedrear. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque el contexto es distinto. Y puede ser que si predicas el mismo mensaje en dos lugares, si no haces el cambio al contexto, no genere el mismo efecto. Más bien, no va a generar el mismo efecto. Puede ser un mensaje súper aburrido, súper malo y súper chafa. ¿Qué es el círculo hermenéutico? Este es el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es, uno, la situación histórica del intérprete. Tú tienes una situación histórica, ¿sale? Como intérprete. La cosmovisión del intérprete, tú tienes una cosmovisión. Nosotros tenemos una cosmovisión como nos ha ido, ¿me explico? Unos agresivo, otros más leve, unos amor, otros más fortaleza y todo depende, ¿no? Cómo sea tu cosmovisión, ¿no? Los que venimos bien arrastrados por el mundo, pues ya no nos sorprende, me explico, pero quien nunca ha tocado el mundo tiene otro sentido diferente de cómo es el evangelio. La escritura y la teología. Ahora entra la escritura y cómo la lees, cómo le das lectura y la teología. ¿Cuáles son tus conclusiones teológicas? No todos concluimos igual, ¿ok? El círculo hermenéutico consiste en esto. Tienes algo que se llama nuestra realidad actual, tu modus vivendi. Esto es como tú estás. De ahí te mueves a la aplicación de nuevas preguntas para juzgar nuestra cambiante realidad. Entonces te preguntas, bueno, ¿y esto qué es? Esta es mi realidad, pero empiezo a aplicar nuevas preguntas desde el texto. Empiezo a aplicar nuevas preguntas para juzgar cómo cambia mi realidad. Ok, ok, estoy evangelizando, está el poder, la mano de Dios está en mi vida, ¿sí o no? Y luego tienes el método hermenéutico y el método exegético, que es lo que vamos a ver. Nos llevan a la búsqueda de respuestas desde el texto bíblico. Entonces tú dices, oye, soy cristiano, pero no he traído ni una sola persona a Cristo nunca. Es más, no tengo ni un discípulo y es más, ni me interesa, ¿no? Y esta es una pregunta, ¿eso está bien? ¿Está bien que siga así, que nada más vaya, me siente y escuche?
y que vea cómo otros llegan solitos, porque dice la Biblia que Dios traerá, ¿no? A los que sean salvos, pues entonces yo, ¿para qué me preocupo? Esa puede ser mi pregunta y muy honesta, ¿me explico? Pero entonces vas al método hermenéutico y el método exegético para que encuentres respuestas en el texto bíblico. A ver, voy a buscar si como estoy viviendo y con lo que estoy preguntando, ¿cuál sería la respuesta? Y entonces viene una respuesta desde una contextualización, un nuevo modo de interpretar y entender el texto bíblico. Veo la hermenéutica, veo la realidad y, por ejemplo, digo, ah, caray, Internet es información y ellos deforman o informan, están formando a la gente y yo no estoy haciendo nada para formar a la gente en Cristo. Aquí creo que ya me respondí. ¿Será necesario que disipule? Sí, porque están deformando una generación, ¿ok? Y entonces sacas una conclusión y vuelves a una nueva realidad, ¿ok? Ya mi realidad es que he concluido que sí tengo que cambiar mi forma de hablar con la gente y tengo que disipular. Y viene otra pregunta, ¿cómo disipulo? Y dices, ah, y entonces te metes al método hermenéutico, ¿qué es discipular? Y exegético, ah, ¿qué es discipular? Ok, discipular es esto según la Biblia, en lo histórico, Cristo llamó a sus discípulos y esto, y el que no quiera seguirle no puede ser su discípulo. Y entonces concluyes y vuelves a verlo en tu contexto. Ah, ok, discipulado en mi contexto quiere decir esto. Y entonces me vuelvo un discípulo. Y entonces ya estoy como discípulo. Y yo vuelvo a hacer otra pregunta. ¿A quién tengo que discipular? ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué aquí en el círculo cómo va haciendo dando vueltas? Y va surgiendo esto, ¿no? Ahora, ¿qué juega aquí? La situación histórica de la intérprete, la cosmovisión del intérprete, la escritura y la teología. Para hacer todo este círculo, juegan estos cuatro factores. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo estoy leyendo la Biblia? ¿Y cuál es mi teología? Ahora, tengo que ser honesto. Hay veces que mi cosmovisión está bien pelas, o sea, bien mal. Entonces, por eso es que necesito estar en una situación muy, muy vulnerable de poder cambiar, ¿no? La cosmovisión que traigo, los conceptos y las conclusiones que tengo. El círculo hermenéutico nunca finaliza. Terminará cuando nuestra realidad finalice. Este ciclo tendrá su fin cuando Cristo venga y ya no veamos oscuramente por espejo, sino que estemos en la perfección. Las preguntas de y hacia el texto bíblico terminarán en las bodas del Cordero. Si nunca vamos a terminar de preguntarle a Dios, ¿soy buen padre? Soy papá. Esa es mi realidad. ¿Estoy siendo buen padre? Le pregunto al texto. A veces le pregunto al texto o lo que está haciendo la iglesia, y fíjense lo que hace la iglesia, es que trata de responder esas preguntas sin que las pregunte la gente, porque hay veces que no las quiere preguntar, porque no hace ni el devocional, ¿me explico? Entonces, como no le importa nada, ni se hace ninguna pregunta, entonces no avanza. Y si soy buen padre, pues sabrá Dios, ¿no? Yo hubiera querido que mi padre se preguntara si era buen padre, a lo mejor, ¿no? A lo mejor como hijo, yo hubiera querido que mi papá hiciera el círculo hermenéutico de la paternidad. A lo mejor ese es un concepto mío, ¿no? No sé, cada quien le va en la feria diferente, ¿no? Pero ojalá si hubiera hecho el concepto bíblico, el concepto teológico, oye, soy buen padre, hubiera ayudado y luego hubiera dicho, ah, pues voy a la Biblia. Y hubiera sido un cambio. ¿Se dan cuenta de algo interesante? Fíjense, no era el objetivo, pero ya llegué ahí. Si un padre no se hace el círculo hermenéutico, genera un caos en la familia, ¿no? O sea, sí repercute, para bien o para mal, ¿me explico? Porque ahorita que yo lo dije, dije, imagínate que tu papá sí se hubiera hecho desde su realidad, soy papá, ¿cómo debo de ser papá? Y luego fuera a la Biblia, y luego la Biblia le dijera, y luego estuviera en una iglesia y pudiera contextualizar correctamente, o hubiera ido a la reunión de padres o a la plática de papás, o tuviera amigos, hombres cristianos, y entonces contextualiza y dice, ah, no, pues no manches, sí estoy medio salvaje. No, pues sí, tengo que cambiar. Creo que no debo de ser así con mi hijo. ¿Qué pasaría entonces con la vida de esa familia? Cambia, ¿no? Cambia, cambia. ¿Por qué?
porque se hizo unas preguntas, las preguntó a la Biblia, y aquí es donde cambia y transforma la Biblia. Por eso un mensaje, hermanos, porque esto es lo que hacemos cuando predicamos. Vemos nuestra realidad como iglesia, preguntamos a Dios qué quiere hablar a la iglesia, buscamos en la palabra qué le quiere, qué es lo que quiere, cómo quiere responder esas preguntas a la iglesia, ¿ok? Y contextualizamos a nuestra iglesia y nuestra realidad en este tiempo, y entonces hacemos una prédica y damos un mensaje. Y ese mensaje sí o sí va a generar algo. A menos que el que esté escuchando no oiga nada. ¿Me explico? Y esté papando moscas o esté durmiendo. No va a pasar. Por eso despiértenos cuando estén durmiendo para que por lo menos o les peguen algo, o se sientan mal, o tristes, o felices, o algo pase en su vida. ¿Me explico? Pero que algo pase. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste este círculo en la predicación. ¿Ok? Todo mensaje afecta, para bien o para mal, pero afecta y confronta. Y ese es el objetivo. ¿Ok? Por eso es muy importante que cuando haces las preguntas, quien responda sea la Biblia, no tú. Porque lo que va a hacer el cambio radical en la gente es el espíritu y la palabra. ¿Sí me siguen? Entonces, esto es este círculo hermenéutico y estos son los acercamientos. Interesantes acercamientos, hermanos. Interesantes. Aquí una pregunta porque vamos para la siguiente. ¿Todo bien? ¿Todo claro como el agua? Bien, entonces, vamos a compartir ahora. Ujú. Déjenme ver. Espérame. Cierro. Este ya no lo queremos, ese acercamiento. Vamos ahora a aquí. Espérame. Estoy aquí haciendo cosas raras. Es que así. Principios del método contextual. Ok. Este, principios del método contextual. Aquí viene otro desafío bonito pero interesante. Ahí se ve, ¿no? Principios desde el método contextual. Ya nos vamos a meter al método contextual, ¿ok? Entonces, este es el método de interpretación. Este desbarajuste está muy bonito. Miren, hay un principio histórico. El principio histórico, tenemos que resolver una pregunta que dice, ¿qué es lo que dijo Dios entonces? O sea, en un pasado, ¿qué es lo que dijo Dios en ese momento? Para responder esta pregunta, mis hermanos, el principio histórico, es decir, ¿qué dijo Dios en este pasaje que vimos hace rato de Hechos 11:31? El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Necesitamos estas herramientas. El trasfondo histórico, que es lo que vimos, dónde está Hechos, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, dónde lo escribió, qué pasó. El contexto temático, es decir, qué hay antes de este versículo y qué hay después de este versículo. Y entonces ya leímos, antes de ese versículo está el poder del Espíritu, está el nacimiento de la iglesia, está que Cristo ya no está, está el nacimiento, está el levantar de los apóstoles, está la dispersión y qué hay después, ¿ok? Y a veces no todo el libro, ¿no? Sino a veces nada más los pasajes que están arriba o los pasajes que están abajo, a veces todo el libro, a veces dos libros. Para entender Hechos tienes que escribir Lucas, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, predicar exige leer, leer, leer. Es una realidad. Y leer o poner atención y estudiar y poner atención a lo que dice. ¿Por qué razón? Porque para entender Hechos tienes que entender Lucas. Entonces ya por lo menos ya tuviste que haber leído dos libros, ¿no? Y luego para entender a Pablo tienes que leer todas sus cartas. Y para entender a Juan igual, ¿no?
Entonces ya tuviste que entender. Ahora, para entender a Lucas, tuviste que entender la historia bíblica, ¿no? Y a lo mejor tuviste que entender el contexto de Cristo como hebreo, que es Mateo. Entonces siempre hay algo, ¿no? Y hay un pasaje que no puedes entender a la luz del mismo pasaje nada más. Hay veces que tienes que entender hechos y entender la carta donde se escribió, ¿no? Y por ejemplo, para entender Ezequiel o Jeremías, tienes que entender Crónicas y Reyes. ¿Por qué razón? Porque en qué momento histórico escribe Ezequiel, en qué momento histórico escribe Jeremías, o en qué momento escribe Daniel, ¿no? ¿Por qué escriben como escriben? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vas a entender a Habacuc si ni siquiera sabes que había una guerra, ¿no? O que estaba dividiéndose el reino. Es difícil porque dice, ¿qué rayos está hablando este cuate? ¿Y cómo entiendes a Job, digo, a este Jonás, si no sabes qué es Nínive? Es decir, Nínive, pues, pues nada más que vaya y ya, ¿no? O sea, entiende qué es Nínive y qué significaba para los israelitas. Pero ¿cómo entiendes qué significa para los israelitas si no entiendes qué es el Éxodo y de dónde salieron, ¿no? Y lo que es la esclavitud. Y no entiendes la tierra prometida, pero tampoco entiendes Josué cuando conquistan la tierra. ¿Y cómo vas a entender jueces si no entiendes que no, si no entendiste Josué y viste que no conquistaron todo y que se corrompieron en lo que iban conquistando? ¿Ya me entendiste todo este rollo? Entonces, eso es el contexto temático. Ahora, te lo voy a poner más fácil para que no sufras mucho o no sufran mucho. Es lo que viene arriba o abajo del texto en forma fácil, pero a lo mejor en el mismo libro se resuelve o en la misma carta se resuelve todo, ¿ok? Porque si no, vas a decir, ay, no, yo no voy a poder. No, tranquilos, sí se puede. Nada más que hay que entender que es un desafío predicar y no se termina de estudiar ni de buscar más. Análisis lingüístico gramatical. Es decir, vamos a analizar las palabras como lo hicimos ahorita. No era poder de dunamis, era poder de mano. Entonces es totalmente diferente. Y cómo se ocupa es pasado, presente, futuro o en los tiempos griegos que son diferentes, ¿no? Es un auristo, es un presente, ahora hay un tiempo pasivo en voz pasiva, voz activa, que es algo que no usamos en español, ¿no? O sea, es decir, la acción viene del sujeto o la acción la recibe el sujeto. Entonces es diferente. ¿Y qué modo es? ¿Es un imperativo? ¿Es un indicativo? ¿Es un subjuntivo? O sea, si quieres hay poder, o tienes el poder porque lo tienes, o agarra el poder. ¿Cuál es el modo? ¿Me explico? Entonces, esto lo que te hace ver es que necesitas entender bien el pasaje para responder esto. ¿Qué es lo que dijo Dios en ese momento? Primera pregunta, ¿qué quiso decir en ese momento? Ah, dijo esto. Al principio universal. ¿Qué está diciendo de forma general Dios a la iglesia y al mundo? Ya respondí qué dijo en ese momento. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia en general? A toda la iglesia. ¿Ok? Esta es la historia del intérprete y su congregación. Aquí va a estar nuestra cosmovisión. Porque aquí vamos, lo que le está diciendo a la iglesia es esto. Y lo vas a decir, quiero serte honesto, desde un contexto reformado, pentecostal, clásico y un poco carismático quizás, o tal vez nada carismático, porque ese es el contexto donde estás como iglesia, ¿me explico? Y desde un contexto racional, porque la mayoría estudia, o estudia en universidad, o estudia una carrera, por lo menos los que tengo aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una historia del intérprete y lo vas a decir desde ese punto, y aparte lo vas a decir no desde un punto de que vives en una iglesia y piensas que esa es la iglesia que existe en todo el planeta. No, tienes contexto de iglesias que están en varias partes del mundo e incluso has tenido relación con gente, con ministros de varias partes del mundo. Entonces, tu cosmovisión es distinta, ¿me explico? A la cosmovisión del hermano que predica en Oaxaca y que nada más tiene una iglesia de 50 miembros, estudió en algún momento con algún hermano o en algún seminario, pero se fue ahí a ese pueblito y en ese pueblito no hay nada más que ese pueblito, ¿ok? Entonces es diferente. ¿Qué le está diciendo? Lo que él le pueda decir a la iglesia en ese momento es muy diferente a lo que tú le dices en la Ciudad de México con relaciones con varios ministros. Y es distinto, es muy distinto, porque yo te puedo decir, quien no está metido en la inteligencia artificial, ni en las redes, ni en TikTok, ni en nada de eso,
le va a decir una cosa distinta a la iglesia de quien vive bajo la dimensión de la inteligencia artificial, las redes, el chat y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, esto es el principio universal. Aquí empieza a cambiar todo. Por eso, esto es lo que Dios dijo entonces. Pero lo que Dios le dice a la iglesia ya está saturado de nuestra cosmovisión y nuestra interpretación. ¿Ok? Y luego viene el principio práctico. ¿En qué forma debo aplicar el principio universal a nuestra situación? Y entonces ya no me interesa tanto lo que Dios dijo en ese momento, o sea, sí me interesa, pero, pero pasé a otra fase. Me interesa lo que Dios dijo en ese momento, me interesa lo que Dios le dice a todo el mundo, pero hoy me interesa qué le quiere decir a Kairos. ¿Sí me explico? Hoy me interesa qué le quiere decir a Kairos o qué le quiere decir a Impulso de Vida. Mi meta es dar respuestas específicas a las necesidades de la iglesia. Entonces, yo quiero saber qué le quiere decir Dios a la iglesia desde esta realidad, desde este pasaje. Desde propósito, ¿qué dijo Dios como propósito históricamente? ¿Qué dijo Dios a la Iglesia Universal como propósito? Pero ¿qué le quiere decir hoy, septiembre 25, a Kairos o a Impulso de Vida sobre propósito? Y eso es el principio práctico. Entonces yo escribo mi principio histórico sobre este pasaje y entonces digo, el principio histórico, ¿qué quiere decir? Dios quiere decir que debemos de estar sometidos a Dios o a la mano de Dios eh, eh, y eso y el dejar que la mano de Dios se permee o permee en la iglesia o permee en nosotros, entonces va a hacer que venga gente a la iglesia. En universal, tenemos que permitir que Dios esté presente en la iglesia para que se mueva el poder de Dios y atraiga gente que no tiene a Cristo, ¿no? Podría ser un principio universal, ¿me explico? O puedo dejar que el poder de Dios a través del Espíritu o a través de su autoridad venga a toda la iglesia para que permee. ¿Qué le quiero decir en un principio práctico a Kairos? Necesito someterme a Dios hoy completamente creyendo que Él va a añadir a cada persona como Él quiera, si soy capaz de que su mano se extienda en la iglesia. A lo mejor es algo así. ¿Me explico? Tú puedes darle otro perfil diferente. Ahorita fue lo que se me ocurrió. Tú seguramente ya pensaste en un principio histórico, en un principio universal y en un principio práctico. Acercamientos que hay, el devocional, es lo que ya vimos, el numérico, el alegórico, el místico, el pietista, el moral, el ecuménico y el carismático. Todo esto es cómo te acercas a la Biblia. Hay quien se acerca viendo los números, hay quien se acerca pensando en un sentido muy espiritual, que es el alegórico, místico, o sea, muy así de Dios, muy de buscar todas las cosas del espíritu, muy pietista, es decir, muy puro, como ser santo, muy moral moralista en un sentido que va un poco con el pietismo, el moral ecuménico, como todos somos hermanos y como todos caminamos, o muy carismático desde el Espíritu Santo. Y el acercamiento que tengas de este pasaje, pues va a marcar, ¿no? Dices, es el poder del Espíritu Santo, porque eres muy carismático, ¿me explico? O el acercamiento racional que tienes acomodamiento, tú lo acomodas a lo que tú crees, el moral, cómo deben de ser las cosas, el naturalista, es decir, muy racional, el mítico, y el crítico textual. No me voy a meter en estos rollos porque esto es muy fácil. Esto es como diferentes cosas que puso aquí, que ponen los autores y creo que viene ahí en, en su material. Pero al final de cuentas es, tú te acercas devocional, racional, pero lo que nos interesa mucho, perdón, es acercarnos desde el punto de vista de, desde el punto de vista contextual, apologéticamente, que es defensa de fe, histórico y gramatical, ¿vale? Entonces, este es el primer acercamiento, hermanos. Ahora vamos aquí a otra cosa. Venme, voy acá ¿Vamos bien? Súper bien. Sí, ok, todo en orden, ¿verdad? ¿No tiene ninguna duda? Bueno, no tienen dudas, quiere decir que están bien. Vamos. Ahora vamos aquí y aquí empieza la carrera. Proceso de elaboración del sermón expositivo. Familiarización. Esta es la primer parte.
para el sermón, la elaboración del sermón expositivo. Ya hemos entendido cómo nos podemos acercar, ya hemos entendido qué tenemos que sacar, principio histórico, principio universal y principio práctico. Una tarea, y es muy sencilla. Escojan el pasaje que ustedes quieran y saquen el principio histórico, principio universal y principio práctico. El pasaje que ustedes quieran. Más quieren agarrar el de siempre, Juan 3:16, agarren ese. ¿Ok? El que quieran. ¿Cuál será el principio histórico? No sufran nada más. ¿Qué quiso decir Dios en ese momento? ¿Qué le quiere decir Dios a la iglesia universal, a toda la iglesia en el mundo mundial? ¿Ok? Desde su concepto, no traten de decir, ay, ¿yo qué diría que? No, desde su cosmovisión y desde su concepto, ¿qué le dice a la Iglesia Universal? Y el principio práctico, ¿qué le dice hoy? Y piensen en un grupo y me dicen qué grupo, en un grupo de jóvenes, en un grupo de varones, en la iglesia en general, en un grupo en casa, no sé, ¿qué quiere decirle a una persona en algo específico? ¿Sale? Entonces, y lo traen y ya lo platicamos y me lo dicen, ¿sale? Y lo escriben para que no se les olvide. Entonces dice, a ver, qué le diría a un grupo de niños, ¿no? No es lo mismo que le diga un grupo de niños que a toda la iglesia. ¿Cómo le dices Juan 3:16 a los niños? ¿No? ¿Qué le quiere decir en el contexto actual a los niños? Juan 3:16. ¿Ya me entendiste? Entonces, ¿cuál es el principio práctico para los niños de Juan 3:16? ¿Cuál es el contexto práctico de Juan 3:16 para una mujer, para las mujeres, para una reunión de mujeres? ¿Cuál es para la iglesia? El más difícil es para la iglesia local, porque encuentras niños, adolescentes, jóvenes, adultos, viejitos, buena onda, mala onda, contrera, encuentras de todo y encuentras gente que ni siquiera es cristiana. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte más difícil. La parte más fácil, y cuando empieces a predicar, escoge un grupo segmentado. Por eso los pastores te ponen, o todos nosotros los que llamamos, los ponemos primero a predicar en unos grupos muy definidos. Es menos difícil, porque cuando le predicas a la iglesia y eres de un grupo definido, te juega chueco todo. ¿Por qué razón? Porque pues, si yo le predico siempre a jóvenes y de repente le predico a la iglesia, ¿sabes qué hacen los viejitos? Ya las personas ancianas están diciendo, ay, este chavo, ¿qué onda? Ay, y tú estás bien apasionado porque le estás predicando, y el adulto está así como que, ay, yo que se calle este brother, ay, qué aburrido, tiene que madurar, y está así, ¿no? Que igual pasa a los que le predican siempre a los ancianos y van y le predican a los jóvenes. Y los jóvenes están así como que en sufrimiento tortuoso, ¿no? Entonces, por eso es que hay que aprender cómo predicar. Pero bueno, ya está ahí la tarea. Vamos, proceso de elaboración del sermón expositivo y familiarización. Fíjense, la familiarización. Ya empezamos a avanzar en cómo hacer un sermón. De aquí en adelante vamos a estar avanzando en técnicas y demás de cómo empezar a hacer un sermón. Un elemento clave es el tiempo. Entender la Biblia exige tiempo para leer, para seleccionar, para estudiar, para pensar bien, para reflexionar, para reflexionar. No te voy a mentir, se requiere tiempo, ya sea ahorita, ya sea después o ya sea todo el momento. Si tú me dijeras, oye, ¿por qué yo no te veo? Y todavía, yo veo que tú andas en sábado viendo un matrimonio, luego vas con este hermano, luego nos das clase, luego te vas el domingo acá, y luego el lunes estás trabajando, ¿y a qué horas estudias? Tú ni estudias. Ah, es que tú no me conoces. ¿Por qué razón? Sí, hoy tengo tiempo de hacer todo esto y poder pastorear y no estar todo el tiempo metido en estudiando, porque desde hace 20 años estoy estudiando. ¿Me explico? Y ya estudié todos los comentarios de todos los libros de la Biblia y ya estudié todo el trasfondo histórico de todo y ya estudié ya vi herramientas de exégesis y de teología y demás y ya di 10 veces la clase de teología y no solo la di, sino entendí la teología. Entonces, ¿qué implicó en mi vida? Que mientras mis amigos estaban en el antro jugando y vaciando, yo estaba leyendo y estudiando, ¿no? Y me refiero a mis amigos del mundo. Y mientras mis amigos andaban conociendo todos los pueblos mágicos de México, yo estaba
encerrado estudiando y leyendo. ¿Me explico? Entonces, exige tiempo, hermanos. Ahora tú dices, ay, pero es que ya es muy tarde. No, pues entonces métete un podcast. Entonces, en vez de aventarte 5 series de Netflix, aviéntate cinco podcasts de estudio teológico y de Biblia. O lee otra vez, o repasa bien, o ponte a estudiar la Biblia, todo lo que tengas que leer. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque te lo voy a decir muy honestamente, no hay de otra manera. Pon atención cuando tengas una clase y pon atención cuando tengas una predicación. No pierdas el tiempo luego decir, luego la veo, luego no la vas a ver. O sea, a mí me saca de onda porque dices, a ver, si ahorita tienes la hora de escuchar el sermón, escucha el sermón. ¿Me explico? Eso es lo que yo hago cuando leo un sermón. Digo, a ver, no voy a tener tiempo de escuchar el sermón en otro momento. A pesar de que estoy escribiendo, digo, luego repaso. Hay veces que nunca repaso. Pero entonces cuando escucho un sermón. Y entonces le pregunto, lo cuestiono y escribo, porque ese es el momento en que tengo que estudiar. Si voy a tomar una clase, tomo la clase y entonces pongo atención a la clase. Ustedes preguntarán, oye, ¿por qué? ¿A poco has estado en todas las clases de Berea? Sí, en todas. ¿A poco has visto todas las clases de Berea? Sí, todas. Pero es que no te hemos visto. El que no me veas no quiere decir que no sepa todo lo que se da. Oye, ¿por qué lo haces? Primero, porque soy el director y segunda, porque necesito ver qué están dando y necesito aprender. Y aunque no lo creas, las veo. ¿Y a qué horas las ves? Ah, eso es, pues al tiempo, en el tiempo en que tú estás haciendo otra cosa, yo en ese momento estoy estudiando o estoy leyendo o estoy aprovechando el tiempo, ¿me explico? Esto es algo que tienes que aprender. Ahora, yo no soy el modelo genial, ¿no? Lo que te estoy diciendo es desde mi realidad que sí se puede, ¿no? ¿Para qué? Para que no te me deprimas y digas, es que no voy a poder. Sí, sí vas a poder, sí se puede. Piensa bien, porque no hay otra manera. Necesitas reflexionar, necesitas estudiar, necesitas pensar, necesitas buscar el tiempo y empezarte a familiarizar. Lleva un cuaderno siempre, lleva a dónde tomar nota. Toma un iPad, toma una Kindle, escribe en tu celular, pero cada que escuches algo, escribe porque eso te hace reflexionar. Haz preguntas. No pierdas la oportunidad de aprender y de veras de aprender de las cosas que son a veces más sencillas. A veces las clases que han sido que digo, ay, ¿por qué estoy aquí? La verdad es que después te sirve. Ahorita tengo el lunes una invitación, algo de liderazgo y coaching con Moisés Rednick. No comulgo mucho con todo lo mesiánico, pero me parece interesante y creo que puedo aprender y estoy buscando cómo darme ese tiempo, ¿no? Oye, tienes que trabajar, sí, tengo que trabajar, pero a lo mejor en lo que estoy haciendo una presentación que no requiere que tenga toda la concentración al 100% estoy escuchando eso, ¿me explico? Entonces, esas son las oportunidades que Dios da para que puedas aprender. ¿Para qué es esto, hermanos? Familiarízate con todo esto. ¿Para qué? Para seleccionar un texto. A veces el texto no va a venir de que estés leyendo toda la Biblia, sino va a venir de algo que leíste en un libro, que viste en un mensaje o que alguien te mandó en un podcast o alguien te mandó en un mensaje de WhatsApp. Dices, ¿es en serio? Sí, porque empieza a pum, 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 empieza a hacerse una situación. Ah, tuve esta plática, me mandaron este mensaje, leí este pasaje, vi esta necesidad y ¡pum! Llegó una palabra y esa palabra es la que me está metiendo al texto. Selecciona un texto, observación, observa, observa, observa e investigar el trasfondo histórico. Esto es familiarizarte con la Biblia. Te familiarizas con lo que lees, hermano. Te familiarizas con el texto. Si tú ya viste un texto, Juan 3:16, entonces lo observas. Dices, ¿en dónde está metido? ¿Quién rayos era Nicodemo? Juan 3:16 está metido en el contexto de Nicodemo. ¿Qué es un fariseo? ¿Por qué rayos un fariseo? ¿Por qué de noche? ¿Por qué le dice a él? ¿En qué momento está Jesús? ¿Está al principio, en medio o al final de su ministerio? ¿Qué está pasando? ¿Me explico? Y esto te va a resolver muchas cosas. Te empiezas a familiarizar. Familiarízate con el texto, familiarízate con todo lo que tiene que ver con lo cristiano. A lo mejor te abrumé hace rato diciéndote, métete en esto, en esto, en esto. Vámonos a ser más pequeños. Ve el texto, ve el pasaje, ve lo que quieres hacer, escucha la carta. Yo te recomiendo que si quieres empezar a predicar algo, prediques desde el Nuevo Testamento primero y desde una carta
o desde un evangelio. Y no te metas en un rollo de predicar sobre Apocalipsis. Y tampoco te metas en un rollo de hablar sobre el Antiguo Testamento, que es más difícil de entender. ¿Por qué razón? Porque es un trasfondo no de la ley, no de la gracia. Y puedes chocar. ¿Me explico? Génesis es el semillero de la Biblia. Y puedes predicar desde Génesis. Es sumamente profundo. Y aparte es muy diferente poder entender el griego que el hebreo y el arameo. ¿Me explico? Siempre, a veces cuando empiezas, es mejor empezar por evangelios, que son parábolas, que son mensajes de Cristo muy sencillos y que son mensajes que van en una reflexión teológica muy, muy concreta en Cristo. ¿Me explico? Entonces, ahora, y ya más o menos el trasfondo histórico, o sea, dónde se da, tú lo conoces porque lo has escuchado tantas veces en sermones que es diferente que conozcas el trasfondo histórico, no sé, de Crónicas, ¿no? Que es todo una gama de eventos, es un libro histórico, muchos años, ¿no? O te metas a Levítico y empieces a alegorizar todo. ¿Por qué? Porque Levítico, pues ni modo que estemos ahorita matando borregos, pues no podemos, ¿verdad? Pero entonces empiezas a alegorizar las cosas y espiritualizar todo. Y luego, como empiezas a espiritualizar, empiezas a ocupar lo que a ti te duele y tu cosmovisión. Y entonces, desde lo que a ti te duele o lo que tú piensas, lo sacas. Y entonces sacas tus conclusiones metidas en el texto. ¿Ok? Entonces, es una recomendación. Tú eres libre de todos modos de tomarla o no tomarla. La predicación y el sermón. Y aquí entra esta parte, si no rápido. Los sermones por su propósito general. Hay sermones por su propósito general. Aquí sí me pueden ir ayudando ahí a leer el primero, ¿no? A ver, alguien me lee sermones carismáticos. Bueno, tú, a ver, Pavel, el primero, sermones carismáticos, luego Oscar, sermones didácticos, luego Sari, sermones pastorales. Y creo que el que no puede abrir el Fer, creo que no tiene micrófono, pero sermones pastorales. Saris y luego ya hasta ahí, ¿no? Nada más tres. A ver, adelante, por favor, Pablo. Sermones querigmáticos o evangelizadores. Anuncian el mensaje de salvación a los que no lo han recibido. Debe ser interesante, conciso, directo y personal. Tener suficientes ilustraciones, acompañado de un buen devocional. Culminar con una sincera, reverente y persuasiva invitación. Gracias. A ver, adelante entonces, Óscar Oscar Rosario. Rosario. Ajá. Dice, sermones didácticos o doctrinales, de carácter nutritivo que procuran ampliar los horizontes de la congregación respecto de las grandes enseñanzas de la Biblia. No es una conferencia teológica, es una exposición de doctrina aplicada a las necesidades humanas, con enfoque positivo. Sermones pastorales, de carácter inspirador, orientador, confortador o de desafío. Los salmos o proverbios constituyen los recursos bíblicos para excelencia. Representan el área más crítica de la problemática de la vida cristiana. Creo que han visto estos tres tipos de sermones en las iglesias, ¿no? El sermón evangelizador, pues es aquel que quiere que la gente se arrepienta. El didáctico doctrinal es aquel que te enseña un principio, ¿no? Doctrinal o teológico, ¿no? Por ejemplo, el amor, o algo, o alguna, o que Dios existe, ¿no? Que Dios es real, o la Trinidad, y es un sermón doctrinal. Y el pastoral, que es el que más ven, ¿no? Que es el que trata de qué, de llevar a la gente a confortarse, a seguir adelante, a estar adelante, a seguir motivada. Pero estos son como énfasis que le das a tu sermón, ¿no? Y dices, a ver, yo voy a predicar un sermón doctrinal, pero no voy a dar una clase de teología. Entonces, yo quiero hablar sobre la justicia, pero no quiero hablar de la justicia como le hablo teológicamente. Vamos a abrir el pasaje. No, sino quiero hablar sobre la justicia como una inclusión en la comunidad, como una comunidad alternativa, como una comunidad de fe. ¿Cómo nos incluyó Dios? Te estoy hablando teológicamente, pero te estoy dando un sermón. No te estoy, o te estoy predicando una enseñanza. No te estoy dando una clase de justicia, que es diferente, ¿no? O sea, te puedo dar una clase de salvación,
pero puedo hablarte de salvación desde un punto de vista evangelizador, desde un punto de vista carismático, ¿ok? Diferente. Y te puedo hablar pastoralmente, te oriento. Este es el que normalmente ocupamos pues los domingos. ¿Por qué razón? Porque lo que quieres es orientar a la Grey, cuidarla, decirle ánimo, tranquilo, va a pasar, se está sufriendo, sométete a esto, cambia tu modo de pensar, lee la Biblia. O sea, a veces predicamos, cuando tú predicas de la Biblia, hablas de bibliología y entonces das un sermón que es doctrinal o didáctico doctrinal porque les enseñas la importancia de la Biblia, pero no es una clase de Biblia, ¿ok? No es bibliología, no le estás diciendo, miren, la Biblia la escribieron tantos autores, aunque lo puedes mencionar, ¿ok? Sermones clasificados por su contenido, y esta es una clasificación, sermones que se desprenden directamente de pasajes, ¿no? Como los biográficos que hablas de David, como los históricos que hablas sobre la conquista de Canaán, sobre los didácticos, sermones didácticos que tienen que ver acá con estos de propósito general, o sermones sobre experiencias sobresalientes, ¿no? Que son testimoniales. Entonces, tienes énfasis, ¿no? Sermones que se desprenden directamente de fuentes extrabíblicas, pues sí, históricos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y cómo está, o Roma, ¿no? Sermones sobre la literatura contemporánea. Tú dirías, "Ah, eso está medio hereje, o no sé, no sé, tal vez podrías hablar sobre Shakespeare en algún sentido, en alguna cosa que él haya escrito, ¿no? O a lo mejor el Quijote de la Mancha y una situación de cómo la fe puede ser en el Quijote, ¿no? Cómo lo que puedes creer, llegar a creer puede ser una realidad, ¿no? Sobre la vida contemporánea, sobre la ciencia, sobre el arte y sobre problemas personales. Yo creo que estos sermones que están aquí son más veces como ciertas cosas que te pueden ayudar como ilustraciones a un sermón cristiano, ¿no? A un sermón que quiera cambiar. Sermones clasificados por locación. Y esto también pasa. Sermones que giran en torno al año litúrgico. Y ustedes pueden ver que el asunto se puede desprender de la temporada correspondiente. O sea, hay sermones de Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua, de Pentecostés o temporada del Reino. Hay iglesias que normalmente hacen los sermones dependiendo la temporada, ¿no? Incluso pues ahí se da un énfasis en algunas cosas litúrgicas, ¿no? Por ejemplo, en Pentecostés siempre se predica sobre el Espíritu Santo en cuando se celebra, ¿no? Y ya sabemos que en Semana Santa se habla sobre Cristo y demás, ¿no? Y eso eres muy tentado, ¿no? Porque dices, híjole, lo tengo que decir porque pues, sea como sea, pues es algo litúrgico y que todo el mundo conoce, ¿no? Sermones que giran en torno de énfasis semanales, mensuales, trimestrales o anuales. Responden a una serie de temas cívicos escogidos de antemano por el pastor. Fomentar conciencia sobre temas. Estas son como las dichosas series que hacemos como pastores, ¿no? Vamos a hacer una serie de la fe, vamos a hacer una serie de esto. Esto es muy complicado porque hay iglesias que lo hacen, ¿eh? Y dicen, vamos a leer todo este año Efesios y no se van a mover de Efesios todo el año. Eso, por ejemplo, es semilla de mostaza, ¿no? Y allanan. O por ejemplo, Mundo de Fe Dallas con Tim Holland, ellos estaban moviéndose en Romanos y se aventaron todo el año con Romanos. Y esto es algo que pues se da en la iglesia, lo decían el pastor y dice, ok, caminamos por aquí y amén, pues la gente sabe qué es lo que está leyendo. Sermones orientados a ocasiones especiales. Estos son muy dados en México. ¿Por qué? Porque es el día de la madre, el día del padre, el día de los niños, el día de todo, y predicamos de cada ocasión y no se van a acabar las ocasiones porque siempre hay algo que celebrar, ¿no? En México. Entonces, obviamente aquí hay veces que dices, no, no, no vamos a predicar del Día de la Mamá, ni del padre, ni vamos a hacer de celebración de cada cosa, pero hay momentos en que lo reconoces y tienes que aprender. Depende qué es lo que muestre Dios y cuál es el contexto de la iglesia. Sermones clasificados por su presentación. Discursivos, que son monólogos porque toda la acción se concentra en el predicador. El éxito depende de la medida en que el predicador esté alerta de retroalimentación de la congregación. Estos son los que normalmente hacemos, hermanos, los discursivos. Los dialógicos son estos sermones donde se hace un diálogo. A veces son los que se hacen kairos. A muchos no les gusta preguntarle a la gente ni que se dialogue hasta cierto grado con la gente y le dejes que como que diga algo. ¿Me explico? Esto a veces no se ve mal. Sin embargo, hoy las iglesias emergentes y hoy las iglesias están viendo que esto es parte de hacer integrar a la iglesia. Ahora, cuidado. Cuidado con los sermones dialógicos porque dan pie al que no lo entienda te interrumpa, ¿vale? Y después ya se haga un diálogo y luego ya no sabes cómo decir al hermano, ya hermano, ya hermana, aguántame, tengo que predicar, ¿no?
sermones dramáticos. Estos se dan hoy mucho en los jóvenes y este tipo de sermones o en algunas iglesias donde lo que se hace es que se hace un drama, ¿no? Y se pasa la gente y hace algo, ¿no? No es una mera ilustración, sino que se trata de hacer esas ilustraciones. Sermones de discusión es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final acabas confundiendo a alguien y hay quien no sabe discutir y se enoja, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y sermones audiovisuales. Esto se ha ocupado ahora porque dices, bueno, es que ya sabes que los chavos y la gente está acostumbrada a ver videos, a ver una imagen, y entonces muchos hoy están escogiendo, pues, hacer una presentación, poner un video, poner una imagen. ¿Por qué razón? Porque hay gente que se eleva al avión y entonces ya nada más ve una imagen y regresa, ¿no? O a lo mejor por una frase de un TikTok ahí que pongas, ¿no? Y ay, se queda bien clavado y no se acuerda de tu sermón, pero se acuerda del TikTok, ¿no? Pero bueno, ya de rebote se acuerda de que le hablaste del amor porque el TikTok hablaba de eso, ¿no? No lo ocupen tanto en ese sentido, pero pues es una realidad, ¿no? Se va a acordar más del TikTok que de ti. Sí, ni del sermón, sí, quisieras que se aprendiera. Entonces, cuando sea el TikTok, tiene que ser bien escogido, ¿no? Porque imagínate, nada más es lo único que se va a acordar, ¿no? Entonces, esta parte es la parte interesante aquí de esto. Creo que esto ya, ya está. Ya. Y bueno, estamos. Ahora sí avanzamos un cachito, ya me voy a callar. Y pues avanzamos 3 modulitos. Ya ahora sí me enfoqué bien. Ya voy a hacerlo así también el jueves porque me apasiono. Entonces, fíjense, entonces ya tenemos la forma de acercarte a la Biblia. Reto, pasar del devocional al racional. Empezar a leer la Biblia diferente. ¿Me explico? Y del racional al contextual. Pero vamos paso por paso. Ahora, ya pasamos de los principios. Tenemos el principio histórico, el universal y el práctico. Ya tienes una tarea. Y ahora necesitas empezarte a familiarizar. ¿Cuál es el reto? Empieza a buscar en Dios, decir, ¿qué sería lo que Dios quiere hablar en un pasaje específico? Y entonces me empiezo a familiarizar en ese pasaje. ¿Me explico? Empiezo a ver cuál es el contexto, cuál es esto, y entonces empiezo a estudiar. Desde ahora empiezo a estudiar, ¿no? ¿Qué es? Y entonces empiezas a tomar muy en serio y a poner tu libro de notas, a tomar notas, a leer, ver ilustraciones, a poder entender qué está diciendo el sermón, qué está diciendo la clase, cómo se familiariza el texto, porque te voy a decir algo, lo que empiezas a hacer es un almanaque de información, ¿no? Y empiezas a tener toda la información. No tienes que hacer 50 veces el trasfondo histórico de Romanos y ya lo tienes hecho una vez, ¿me explico? Ya no se necesita. Hay quien dice, no, cada que hagas predicas de Romanos, haz el trasfondo histórico de Romanos. Dices, no, pues no me dedico a otra cosa más que hacer trasfondos históricos, porque ya cuando llegamos a trasfondo histórico vas a entenderme a qué te estoy hablando. ¿Me explico? Ya lo hice, ya lo entendí, ya sé de qué se trata, pero si no lo has hecho, no lo has entendido y nunca ha pasado por tu vida, pues este es el momento de empezarlo a hacer, ¿no? Entonces, pues este es el desafío. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? Súper, ¿eh? Nada más que hay que estarlo trabajando. Yo creo que sería aterrizarlo, lo teórico con lo práctico. Ok, pues vale. Pues miren, lo primero para que lo aterricen es eso, el principio. Con ese van a tener un ratito para divertirse, ¿no? Con el principio histórico universal, ¿no? Entonces, un poquito de información, dice Fer Ramos y se ríe. Un poquito de información, un chorro de información, ¿no? Mucha información, diría yo. Y la que falta. Y la que falta, este, les voy a hacer una sugerencia. Eh, les lean, escojan un pasaje esta semana. No les voy a decir cuál, de cualquier libro que quieran, de cualquier libro de la Biblia. Un pasaje, el pasaje que Dios les está hablando ahí. ¿Sale? Escójanlo. El que más les pegue así, que digan, me voy a desgastar estudiándolo. ¿Sale?
escojan el libro, vean cuál es el libro, empiecen a leer, tomen en cuenta algo, el pasaje que escogieron van a leer toda esa carta o todo ese libro. Entonces, si escogen Isaías, se van a chutar todo Isaías, son 66 capítulos, ¿sale? Entonces, estoy siendo misericordioso. Tampoco escojan Judas, es un capítulo, pero pues luego, bueno, si les gusta Judas, pues Judas, ¿no? Pero ese es muy, nada más van a leer un capítulo. Malaquías. Malaquías, ¿no? Está chiquito, ¿no? Pero pues si escogen Génesis o el Levítico Números, pues ya esto es cabra. Pero van a leer, pero tomen en cuenta esto, van a tener que leer todo el libro o toda la carta, pero escójanlo, tienen libertad de escogerlo, ¿ok? Y escogerlo. Y después lean ese pasaje y vayan empezando a leer esa carta o ese libro, ¿sale? Todo completo. Y luego la semana que entra me dicen cuál escogieron. Ya me los mandan, o me lo mandan en un WhatsApp. Ya escogí este. Y entonces yo les voy a mandar un comentario o algo donde venga el trasfondo histórico de ese libro, ¿ok? Pero tómense su tiempo para que escojan bien, ¿sale? Porque de práctico, sí va a ser práctico. Van a ver que sí. Entonces, Dios les bendiga. Tengan buena semana. No se preocupen por tanta información. Va a bajar, va a bajar. ¿Sale? Cuídense mucho, bendiciones. Muchas Bye. gracias, Paz. Cuídense, Oscar. Nos vemos, Bye, Ari. Héctor, hasta bye. luego. Bye. Saludos, bendiciones, bye.